Muy buenas hermanos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes compartiendo en este día. Realmente hoy es un tema muy especial para mí porque es acerca de mi conversión, acerca de cómo yo conocí al Señor, acerca de cómo yo empecé en los caminos de Dios. El tema se llama Déjame contarte cómo conocí al amor de mi vida. Primera de Juan 4 nos dice claramente, Dios es amor. Pero, ¿cómo le explicas a alguien que Dios le ama si esa persona no ha experimentado el amor en su vida? Si las personas que lo han rodeado no eran reflejo de ese amor, llámese mamá, llámese papá, pareja, amigos, familia. Y en determinado momento, estas personas te han fallado, se han equivocado, te han hecho sentir mal. Hace poco vi un video de un perrito que pasaba amarrado todo el día, era maltratado a golpes por su dueño, abandonado en el patio de la casa. Unos vecinos, viendo cómo sufría este animalito, denunciaron el hecho a las autoridades. Cuando llegaron a rescatarlo, quería morder al policía que trataba de desamarrarlo. Estaba herido por la soga en su cuello, estaba flaco y con golpes, y lo único que hacía era atacar y querer morder a quien quería ayudarle. ¿Te suena familiar? Bueno, en mi caso, sí. Me recordó a mí mismo, ya que en determinados momentos de mi vida yo me sentí incomprendido, frustrado y no quería que nadie me volviera a dañar. Y por eso tú vas creando como una coraza a tu alrededor. Tú no quieres que los demás se acerquen a ti y entren en tu corazón, en tu vida, en tus sentimientos, porque no quieres que te dañen. Y esa misma coraza que pones para los demás, la pones para Dios. Y estás todo el tiempo a la defensiva. En mi caso, te voy a contar parte de mi historia. Mis padres se dejaron cuando tenía 2 años. Mi madre se fue a vivir con su hermana mayor. Mi madre siempre me habló en bien de mi papá. Para mí, él era un héroe. Cuando él nos visitaba, enamoraba a mi mamá y ella lo rechazaba. Yo le decía a mi mamá molesto que por qué no quería volver con él. Culpaba a mi mamá de que mi papá no estaba con nosotros. Pero algo empezó a cambiar cuando empecé la primaria. Los papás de mis compañeros iban a dejarlos. Asistían a las reuniones de padres de familia, los acompañaban a los partidos de fútbol. A regresar de vacaciones llevaban fotos familiares de los lugares que visitaron con sus padres. Pero yo no tenía esas experiencias. Empecé a decirle a mi papá por qué él no hacía nada de eso. Él siempre evadía el tema. A estas alturas, él apenas llegaba una vez al mes a dejar la ayuda económica. Muchas veces ni siquiera se bajaba del auto, solo pitaba, me saludaba, me entregaba el dinero y se iba. Luego, con el tiempo, cuando tenía 10 años, él se fue a vivir a 2 cuadras de donde yo estudiaba. Y estaba viviendo con una nueva pareja, con otro hijo. Y aparte, yo ya tenía 2 hermanas que también él había procreado con otras 2 señoras. La reacción era clara. Cuando él me miraba, que yo me acercaba cerca de su casa, se entraba para que su nueva esposa no se enterara que tenía otro hijo. Hasta ahí yo fui comprendiendo el por qué mi mamá nunca quiso volver con él, el por qué mi mamá siempre le rechazaba. Pero como niño, pues claramente yo no entendía las razones, yo no entendía el por qué. Y obviamente me sentía mal. Y aparte, también él tenía problemas de alcoholismo. Él tenía un carácter fuerte, que en público era una miel, pero en persona, en privado, era otra cosa muy diferente. Y todo eso provocó algunos cambios en mi vida. Desde niño, desde pequeñito, yo vivía con cierto estrés, con cierta ansiedad. Y mi refugio fue la comida. Desde los 7 años sufrí de sobrepeso. Fui el centro de burlas de mis amigos que me ponían apodos por mi peso. En mi casa las cosas tampoco estaban bien. Yo soy moreno por parte de mi padre. Pero aunque mi madre es morena clara, la mayoría de mi familia es blanca. Y hay familiares que me decían, tú no eres hijo de Isolina porque no te pareces a nosotros. Incluso una vecina decía, tú eres hijo de la sirvienta. A veces los adultos no son conscientes del daño que pueden hacer a los niños. Y lo pueden hacer como broma, pero
un niño no lo entiende así. Tristemente, yo tuve que experimentar ese rechazo de parte de mi misma familia y de mis conocidos. En la escuela, muchos niños contaban con la ayuda de su papá, de su mamá, que les ayudaban a hacer las tareas, que les explicaban cómo eran las clases, cómo eran los problemas de matemática, por ejemplo. Y en mi caso, pues yo no tenía esa oportunidad. Mi mamá pasaba todo el día trabajando. Aparte, pues, sus escasos conocimientos, no podía ir a ayudarme. Se da, y aún se da en las escuelas, como muchos maestros premian a los niños que llevan los mejores trabajos. Les dejan unos trabajos, unas maquetas, unas cosas difíciles de hacer. Y aquellos niños que no cuentan con esa ayuda, se frustran porque simple y sencillamente nunca vamos a competir lo que un niño puede con sus manos hacer a lo que pueden hacer los papás, o incluso hay papás que ni siquiera lo hacen ellos, lo mandan a hacer con alguien que sabe. Bendito sea Dios que hayan padres que ayudan a sus hijos y se preocupan. El error que a veces cometemos como papá es querer hacer las tareas del niño. Y aparte, mi casa estaba ubicada en una zona de negocios. No había niños con quien jugar, crecí en medio de una guerra y nunca me dejaban salir, por temor a peligro de una balacera y más grande por el miedo al reclutamiento, tanto en un bando como en otro. En mi casa la autoridad no la tenía mi mamá, sino mi tía, pues vivíamos en su casa y las decisiones de todo dependían de ella. Amo y agradeceré a mi tía su apoyo siempre. Ella ya descansa en la paz del Señor. Sin embargo, la vida de mi tía tampoco fue fácil. Se había vuelto una persona enérgica, inflexible, impositiva y muchas veces aplicaba violencia psicológica. Con todas estas cruces yo fui creciendo. Los primeros años de estudio fueron soportables, pero al llegar a cierta edad, las diferencias fueron más visibles. Yo no estudiaba en una escuela pública, porque mi padre no quería que dijeran que su hijo no tenía para ir a un colegio, pero él solo pagaba la colegiatura, no daba para nada más. Mis amigos vestían mejor, salían del país, a los 15 algunos incluso ya tenían auto, y me empecé a sentir marginado. Obviamente, las diferencias económicas entre yo y otros estaban a la vista. Sé que, claro, hoy como adulto entiendo que eso no es importante, pero como joven, pues sí sentía el hecho de que alguien te mire de mala manera porque no estás vestido o no estás como ellos lucen. Al llegar a la adolescencia, yo quería tener novia como todos, pero mi falta de estética, mi poca presentación y sobre todo mi poco amor propio no me ayudaban. Empecé a ir al gimnasio, aprendí taekwondo y en lugar de volverme más disciplinado, me volví más agresivo, más violento, grosero y empecé a beber. Algunos sacerdotes con los que me eduqué en el colegio me habían visto crecer, me tenían aprecio y pasaban por alto algunas cosas. Entré a un grupo de jóvenes de la iglesia y aunque no iba por un interés genuino en Dios, la convivencia con otros jóvenes me hacía bien. Pero de repente, y de la noche a la mañana, la monjita que dirigía el grupo dijo que no continuaría dirigiéndolo, ya que su superior le había llamado la atención. Lo veía como un grupo de jóvenes inadaptados. En ese caso, pues fuimos a pedir ayuda al párroco y no quiso involucrarse para no tener problemas con esta hermana superiora del colegio vecino. Estábamos fuera de la iglesia. En ese momento, muchos decidieron no volver a la iglesia. De hecho, todavía no han regresado. Y para agravar mis problemas, hubo un cambio de sacerdotes en el colegio, lo que traía más cambios a mi vida. Los nuevos sacerdotes me vieron como un muchacho problemático. Yo era la manzana podrida en medio de las sanas. Recuerdo que dejé 2 materias, me faltaba poco para pasarlas. Fui a examen de reposición, estudié mucho para recuperarme. Llegué al examen y salí seguro que lo había logrado. Pero para mi sorpresa, cuando fui a pedir mis notas, me dijeron que había salido mal. Así que exigí que me enseñaran mi examen. Y me dijeron que solo tenían la nota, que el examen la tenía el profesor. Entonces exigí le pidieran el examen al profesor. La respuesta fue que ellos no tenían por qué dudar del profesor. Así que me encolericé, discutimos con el sacerdote, se volvió prácticamente una riña. Eso fue más que suficiente para mi expulsión definitiva de una institución en la que había estado 11 años de mi vida. Me fui a terminar mis estudios a otro colegio y me encontré con otros que venían de situaciones similares a las mías. Muchos de ellos metidos en alcoholismo o drogadicción, así que en ese tiempo fue un tiempo de borracheras y orgías, cada vez más sumido en el pecado y en el rencor a mi padre, a mi familia, a la iglesia y a los sacerdotes.
Por eso, cuando en mis años de juventud escuché decir que Dios es amor, yo me negaba a creerlo. Cuando me decían que Dios era amor, yo no creía en ese amor de Dios. Porque aquellos que representaban a Dios, los sacerdotes, las monjitas, son los que me habían dado la espalda. Cuando me decían que Dios era mi Padre, ¿con qué mente yo iba a creer que Dios era mi Padre? Cuando yo no conocía el amor de un Padre, cuando yo nunca tuve un Padre que estuviese conmigo, que me acompañara, que jugara, que me atendiera. Entonces, ¿cómo le dices a alguien que Dios te ama si no ha experimentado el amor? Una vez una vecina nos invitó a mí y a mi mamá y a un grupo de Renovación Carismática Católica. Yo cuando llegué, veía que aplaudían, cantaban, hablaban en lenguas, predicaban a base de testimonios, y para alguien acostumbrado a ir a misa de vez en cuando, esto no era normal. Para mí, estas personas, en primer lugar, no eran católicas. En segundo lugar, estaban locas. Para empezar, me preguntaba por qué no se reúnen en una iglesia. Porque en aquel tiempo todavía muchos grupos no se reunían en la iglesia. Estos quieren engañar a la gente, decía para mí mismo. Y no es que yo tuviera una gran aversión a los hermanos protestantes en ese momento, sino que me molestaba que quisieran engañar a la gente. Decidí no seguir yendo. Pero conocí a una muchacha que me cayó muy bien. Bueno, todos los días me la encontraba en el bus cuando yo iba para la universidad. Siempre que la encontraba, me invitaba. Y yo evadía esa invitación y aprovechaba para piropearla. Ella me dijo que había un grupo de jóvenes carismáticas que se reunían en la parroquia. Eso no dejó de interesarme, pero yo ya estaba en la universidad. No quería invertir tiempo en esto y le decía que no. Una vez la vi bajarse en la parada de autobuses frente a mi casa. Era día domingo. Me preguntó si vivía ahí y le dije que sí. Le pregunté para dónde iba y me dijo que iba para el grupo, que si no quería ir, y le dije que iría la próxima semana. Así que la próxima semana estaba tocando a mi puerta. Me dio pena y la acompañé. Siempre criticaba que aplaudían y bailaban y parafraseando a Martín Valverde, cuando le decía a su hermana que cantaba como loca y aplaudía como foca, pensaba lo mismo de mi amiga. Pero se reunían en la parroquia, eran jóvenes como yo, así que me gustó el ambiente, seguí yendo. A las 2 semanas de haber ido, anunciaron un retiro de 4 días. Pero si te pones a pensar, para un joven lo que es estar 4 días encerrado, yo dije, yo no voy. Pero esta hermana me dijo, ¿vas a ir? Y yo le dije, ¿y vos? Y ella dijo, sí. Internamente me puse a pensar, 4 días, voy a estar a la par de ella, tengo tiempo más que suficiente para ver si la conquisto. Está bien, entonces voy a ir, le dije. Y así fue. Solo que el día de retiro, yo llegué con mochila en mano y ella me dijo que ya se iba. ¿Cómo? Le dije. Sí, me dijo ella, es que yo ya lo viví. Iba a venir a servir, pero mi mamá no me dio permiso. Entonces le dije yo, me voy a ir también. Y ella me dijo, no, porque tú no viniste al retiro por mí, sino por el Señor. Él fue el que te invitó. Y ni modo que le dijera que no era así, porque no me quería quemar, no quería que ella se enterara o tuviera ideas antes de tiempo que yo estaba interesado en ella. Así que le dije, ok, me voy a quedar. Mi retiro fue en un lugar llamado Apaneca, en El Salvador. Es un lugar frío, alejado de la ciudad, con una calle casi inaccesible. Así que solo llegar fue un calvario. Estando allí, el retiro se desarrolló en una escuela. Los baños eran de letrina y solo eran 2 para casi 300. Dormíamos en el suelo, en los salones de clase. El frío en ese lugar te penetraba los huesos y yo no había llevado frazada. Separaron varones de hembras y dormimos cerca de 40 personas por salón. La mayoría era gente humilde, venida de los alrededores, personas del campo, y los pocos que llegamos de la ciudad ni siquiera quedamos juntos. En la noche podía sentir todo tipo de malos olores y la comida pues no era muy variada que digamos. Digamos que en el desayuno eran tortilla con frijoles, en la noche eran frijoles con tortilla y en la cena eran frijoles molidos con tortilla. Así que, ¿te imaginas? Para nosotros era un poco molesto estar en esas circunstancias, comiendo de esa manera, y nos tuvimos que quedar porque no había manera de regresarnos en ese momento para la ciudad y volver a nuestras casas. Aparte de eso, teníamos otros inconvenientes.
cosas que no nos gustaban. Había un ministerio de música de cerca de 40 personas, de todas las edades, con guitarras, bandolones, maracas, panderetas, cantando cada quien por su lado, en diferentes tonos y desafinadamente. Cantaban en un estilo campirano y yo tenía 19 años, me gustaba el rock, estaba de moda Bon Jovi, Guns N' Roses y otros, así que esta experiencia era poco placentera para mí. Crecí escuchando a sacerdotes salesianos con sermones bien preparados, con una pulcritud de palabras, y estaba escuchando a un grupo de predicadores que muchos de ellos apenas podían leer la Biblia. Eso sí, nos contaban sus testimonios impactantes de vida. Así que no miraba la hora por salir huyendo y tomar el primer bus que pasara. Pero por alguna razón nos tuvimos que esperar. Conforme pasaba el tiempo, algo empezó a ocurrir en mi interior. En una de las oraciones en el patio yo empecé a llorar y a llorar. Algo dentro de mí empezaba a quebrarse. Era mi corazón. Nunca olvidaré cómo una nube nos envolvió en ese momento, ya que dicho lugar es muy frío, casi siempre hay neblina, pero nunca tan densa como en aquel momento. Tan pronto terminó la oración, todo quedó despejado y el sol volvió a alumbrar. Yo sabía que algo ocurría, pero no quería aceptarlo. Me decía, es el clima, es la neblina, Apaneca siempre es así. Luego de una reflexión acerca del pecado, yo me sentía terrible por todo como había vivido mi vida. Una amiga cuyo papá nos había llegado a dejar, llevaba una maleta repleta de golosinas y bebidas, por lo que botábamos la comida que nos daban de escondidas. En uno de los grupos de reflexión, alguien hizo un comentario y dijo encontrarse muy feliz de estar en el retiro. Y una de las cosas que más le gustaban era que ahí podía comer los 3 tiempos. Muchas veces solo comía 2 veces al día y a veces solo una. Esas palabras de la hermana calaron en mi corazón, hermano, porque yo estaba botando esa comida que nos daban en el retiro. Así que me sentí tan mal. Nunca más volví a botar la comida. Di gracias a Dios por bendecirme con ella. Durante una oración al Espíritu Santo, yo escuchaba cómo las personas caían al suelo. Escuchaba los gritos de aquellos que habían llegado como malos espíritus. Escuchaba el llanto de dolor de pecados y otros de gozo. Y yo esperaba mi turno y decía, ¿qué iré a experimentar cuando me impongan las manos? Y por fin me tocó mi turno. Llegaron a mí, oraron y se fueron. Y nada pasó. Y yo me enojé mucho. Y me dije, estos o son farsantes, o los que me oraron a mí no pueden, o a mí Dios a lo mejor no me quiere, porque yo no experimenté absolutamente nada. Estábamos con los ojos cerrados, cuando de repente sentí que alguien se paró detrás de mí. Y dije, van a orarme de nuevo. Pero no, solo me pusieron unas manos en mis hombros. Sentí el calor de las manos y sentí como intentaba moverme esta persona de derecha a izquierda. De primero fue muy leve, pero después se volvió un poquito más fuerte. Entonces me incomodé. Decidí reclamarle porque no entendía por qué estaba haciendo eso. En un arrebato abrí mis ojos y volteé a verlo. Pero, para mi sorpresa, no había nadie atrás. Seguía sintiendo sus manos. Seguía sintiendo su calor. Pero no podía ver a nadie parado atrás de mí. Cerré mis ojos y empecé a llorar como un niño. Y empecé a llorar porque sabía que estaba ocurriendo un milagro precioso en mi vida. Porque sabía que el Dios que me había creado, que el Dios que me había hecho, que el Dios que había formado mi cuerpo, que el Dios que me entretejió en el vientre de mi madre, se había acordado de mí. Se había acordado de mí a pesar de mis pecados, a pesar de mis errores, a pesar de cómo yo era, a pesar de todo lo que yo había hecho. No pude más y empecé a llorar de manera incontrolable. Mi cuerpo se movía como arrullado, como una madre que arrulla a su bebé. Yo me sentía en las manos de mi Señor, en las manos de mi Dios, siendo abrazado por Él, siendo amado por Él. Al terminar la oración, escuchaba los cantos y aquel joven apático que detestaba a aquellos músicos desafinados fue impulsado al llegar al frente. Aquel joven que no había aplaudido todo el retiro estaba danzando enfrente y de una manera extraordinaria. Era como si me pudiera todos los cantos. Sabía las letras
Y eso en el futuro me llevó a unirme al ministerio de alabanza. Es decir, otro desafinado más cantándole al Señor. Pero no son los que pueden, hermanos, son los que quieren. De ahí para allá, mi retiro fue muy diferente. Empecé a vivir cada momento, cada instante, cada paso del retiro. Para el último tema, que era un tema mariano, una predicación preciosa, había un acto que consistía en poner una flor a la imagen de la Virgen María y hacer una pequeña reflexión. En la parte del tema que más nos hubiera impactado, había que hacer una oración al momento de estar frente a la imagen. Había una larga cola para llegar a ella delante de mí y detrás de mí. Cuando me acercaba vi una imagen hecha de madera, donde las vetas de madera aún se miraban bajo la pintura. La imagen estaba como mal hecha y con ciertas imperfecciones. No dije nada a nadie, pero internamente pensé, ¿no pudieron conseguir una imagen más bonita para un momento tan especial? Estaba acostumbrado a ver aquella imagen de María Auxiliadora en mi antiguo colegio, que aquella imagen me parecía atroz. Traté de ignorar el hecho y cuando llegué, puse mi flor. Estaba haciendo mi oración cuando inmediatamente sentí como que si alguien me jugaba una broma, como tocando mi cara con una especie de tela. Esa impresión como cuando alguien quiere hacerte cosquillas en tu oído. Abrí mis ojos para ver qué pasaba y por unos breves instantes pude ver a la Virgen María frente a mí sonriendo, resplandeciente. Al terminar la visión, yo me quedé petrificado en el lugar. Los hermanos insistían en que avanzara, pero yo no quería moverme de aquel lugar y lloraba como un niño. Ellos no sabían lo que me había pasado. Salí del retiro con un nuevo pensamiento, sin miedos, más libre, más feliz de lo que nunca había sido en mi vida. Continué en renovación carismática y las cosas tampoco fueron fáciles. Encontré en un grupo de oración a la que sería mi esposa y madre de mis hijos. Teníamos un noviazgo sano, pero su papá no quería que fuésemos novios y en muchas ocasiones me amenazó de muerte. Así que empezamos a vernos de escondidas. Eso hizo que nos expusiéramos a ser tentados. Aún tiernos en la fe, fuimos incapaces de contenernos. Ella quedó embarazada. Yo afligido visité a mi padre. Quería que me apoyara para encontrar un trabajo, pues él tenía amigos que podían darme empleo. Pero su respuesta fue decirme, toma este dinero, es suficiente para que le pagues un aborto a esa muchacha y te quites de problemas. Yo me enojé y me fui molesto. Después de eso, dejamos de hablarnos. A los días yo lo perdoné, porque en el retiro yo había decidido perdonarle todo. Sin embargo, él nunca quiso volverme a hablar. Con los años yo descubrí las circunstancias de la vida de mi padre y me expliqué muchas cosas de su comportamiento. Al cabo de un año mi abuela me dijo que mi papá estaba en el hospital, que había sido operado de un tumor cerebral y que los médicos no daban muchas esperanzas, que si yo quería verlo, era el momento para hacerlo. Así que fui a verlo en la capital. Cuando entré, inmediatamente me reconoció. Dijo, hijo, empezó a llorar. Yo le abracé y le dije, perdóname tú a mí también. Y él siguió sollozando. Y dijo algo que nunca había dicho. Lo dijo por primera vez en su vida, o me lo dijo a mí por primera vez en su vida. Nunca voy a olvidar aquellas palabras que salieron de su boca. Hijo, te amo. Realmente un hijo siempre espera oír eso de sus papás. Te amo. Esa expresión tan corta, pero que tiene un significado, yo diría, más que superior. Empecé a llorar también. Empecé a llorar profundamente. Porque esas palabras que había esperado oír de mi padre toda mi vida, las estaba escuchando por primera vez. Lo abracé, le dije te amo. Yo también te amo. Luego de un rato, me sequé las lágrimas y le dije, papá, ¿quieres que ore por ti? Él me dijo que sí. Así que empezamos la oración. Lo puse en las manos del Señor. Le pedí al Señor que si era posible, le ayudase, le diese vida. Porque eso como hijo, pues, y como familia, a veces es lo que deseamos cuando tenemos una persona enferma.
que nuestras familias se curen, se sanen. Pero Dios tiene otros planes. Y le pregunté si él quería dejar entrar a Jesús en su corazón. Y él dijo que sí. Terminamos esa oración abrazados, reconciliados, llorando. Nunca voy a olvidar ese momento. Ciertamente, Dios no curó su cuerpo, pero sé que su alma en aquella oración fue sanada. Por mi parte, yo puedo decir que estoy lejos de ser un santo. Estoy en lucha por ser un mejor cristiano cada día. O como dirían algunos hermanos, a lo mejor soy un santo en construcción. A veces avanzo, a veces tambaleo. Pero lo importante es que continúo. He servido de muchas formas, cantando, predicando, pastoreando grupos. Muchas veces en capilla aprendí de cero también. Ayudando en diversas tareas, en limpieza, en cocina y en lo que fuese necesario. Mi mayor trabajo siempre fue con los jóvenes, pero también he pastoreado grupos de adultos, he trabajado con matrimonios. Dios jamás me ha abandonado. He servido dando crecimientos, retiros. Dios tiene planes, hermano, contigo. Solo necesitas dejarlo que actúe. Solo necesitas dejar que te guíe. Solo necesitas dejarte encontrar por el amor de tu vida, el que va a cambiar tu corazón para siempre. Que la paz, que el amor del Señor estén contigo en todo momento. Dios te bendiga, hermano. Dios es grande. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Y si te ha gustado, lo compartas, le des like, te suscribas al canal. Y ya sabes, estamos para servirte. Dios les bendiga, hermanos. Los amo en el amor del Señor.